Hola chicos, ahora vamos a hablar bien de condiciones y recursos en la clase de biología ambiental. Ya habíamos platicado un poquito de esto anteriormente, pero lo vamos a detallar. Bueno, entonces ya sabemos que el ambiente tiene variables bióticas y variables abióticas. La suma de estos dos es lo que vamos a conocer como medio o como ambiente. Si solamente tuviéramos variables abióticas, pues no estaríamos hablando de la Tierra, estaríamos hablando de cualquier planeta, pero no de una biosfera. Lo que va a ser a un planeta una biosfera va a ser que además de estas variables abióticas, tiene variables bióticas. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, ahora, estas variables bióticas dependen a su vez de las variables abióticas. Es decir, si tenemos un organismo que consume oxígeno disuelto, este oxígeno disuelto es una variable abiótica. Y si no lo tiene, pues se muere. Si lo tiene, vive. ¿Ok? Ahora, este organismo, a su vez, necesita interactuar con otras variables bióticas para vivir, a menos que sea eh, un productor primario, y también los productores primarios necesitan de otros organismos. Entonces imagínense que ustedes tienen un pasto en la tierra. ¿Qué necesita este pasto para sobrevivir? Pues necesita energía. ¿Quién le va a dar su energía? El sol. Necesita agua. Necesita CO2. Pero no nada más necesita esto, también necesita que haya fósforo en el suelo, fosfatos, necesita que haya nitratos en el suelo, nitritos y nitratos en el suelo. Esto es lo que va a hacer que la planta crezca. Si se fijan, vamos a ver cuántas variables abióticas tenemos. Las abióticas las vamos a poner con amarillo. Esta es abiótica, esta es abiótica, esta es abiótica, esta es abiótica y esta es abiótica. Podríamos caer en el error de pensar que los productores primarios solamente necesitan variables abióticas. Bueno, de entrada, si están presentes, sí. Pero, por ejemplo, para que esta de aquí se encuentre presente, en el suelo se ocupan de bacterias nitrificadoras. Olviden esos mensajes, por favor. Entonces, las bacterias nitrificadoras, que son bióticas, ahora las bióticas las vamos a poner con verde, que es una variable biótica, ahí está, son las que van a convertir el NH3, lo van a pasar a nitratos. Bueno, no, el NH3 no, perdón, eso es en el agua y es desnitrificación. Aquí estamos hablando de nitrificación. El nitrógeno atmosférico lo van a pasar a nitritos, que es el NO2, o a nitratos, que es el NO3, y que son asimilables para las plantas. Entonces necesitamos bacterias nitrificantes. Ahora sí, o si viene un NH3 que se lo arrojó la pipí de una vaca, entonces necesitan bacterias desnitrificantes.
¿Por qué? Porque nada más pueden consumir el nitrógeno en esta forma. No lo pueden consumir en esta de acá ni en esta de aquí. ¿Ok? Entonces, todos los organismos necesitan de ciertas variables bióticas para poder sobrevivir. ¿Cómo apareció la primera célula? Bueno, ese sigue siendo un paradigma. Pero la primera célula que apareció, pues seguramente se originó de la conjunción de otros factores orgánicos y tuvo que haber tenido ARN o ADN, que son factores bióticos. ¿De dónde salieron? No sabemos, sigue siendo un paradigma. Probablemente vinieron del espacio de algún lado. Es la teoría de la panspermia. No nos vamos a meter ahorita en ciencia ficción, pero bueno, por eso no hemos podido sintetizar vida artificial, porque nos faltan conocer ciertas cosas. Pero los organismos que tenemos presentes hasta el momento ocupan de estas variables. Y esto es lo que vamos a conocer específicamente como condiciones y recursos. Vamos a cambiar a otro color, ahora un naranja. Siguiendo el ejemplo de la planta, todo esto que está aquí serían recursos. Estos son recursos de nutrición, estos son recursos energéticos y estos son recursos de elementos que van a formar glucosa al final. Pero nos faltan, bueno, nos faltan las condiciones. ¿Cuáles van a ser las condiciones en las que puede crecer esta planta? Bueno, pues tenemos condiciones de humedad, que está relacionada con el agua. Tenemos condiciones de temperatura. Tenemos condiciones del suelo, que no es nada más su composición. También es, por ejemplo, el grano del suelo, la permeabilidad del suelo. Permeabilidad. Esas serían condiciones de la planta. ¿Qué tanta luz le da? Porque una cosa es que ocupe el sol, pero otra que lo ocupe directo, indirecto. ¿Qué longitud de onda estaríamos hablando aquí? ¿Qué longitud de onda de la luz ocupa? Que acuérdense que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pasando por todo el espectro visible. Entonces, todas estas van a ser las condiciones que ocupe esta plantita en particular para crecer. Y estos van a ser sus recursos. Entonces, nosotros podríamos llegar a la siguiente conclusión. Podríamos decir que las condiciones son en su mayoría variables abióticas y los recursos son en su mayoría variables bióticas. Porque no nada más están las plantas, que casi todo lo ocupan abiótico. Y ahora imagínense que estamos hablando de este individuo de acá. A ver si adivinan qué voy a dibujar. Imagínense que es un conejito. Y ese conejito ocupa su zanahoria. No aprovecho todos los colores que me da la computadora. Podría pintar más bonito. Ocupa su zanahoria, que sería su comida. ¿No? Y eso es una condición, no es abiótica, es un recurso, es biótico. Pero también ocupa el oxígeno disuelto que respira y que es abiótico. ¿Qué más ocuparía? Ocuparía el agua que va a beber, que es abiótico. Ocuparía
su madriguera, ¿no? No yo ahí, pero su madriguera no está nada más así, su madriguera pues tiene pastito, ¿no? Porque eso le va a reducir la temperatura, va a evitar que el agua se la desbarate en temporada de lluvias. Entonces su madriguera estaría más relacionada con los recursos bióticos. Ocuparía su pareja para tener más conejitos. Ese es otro recurso biótico que no lo habíamos mencionado para las plantas, que también las plantas ocupan ese tipo de recursos. Ocupa una temperatura específica para vivir, que sería un recurso, sería una condición, sería abiótica. Eh, y bueno, esas serían como sus necesidades básicas. Pero luego va a tener otras interacciones. Ya lo he hecho perder, lo vamos a borrar. Ocupa otras interacciones con otros organismos. Y esas son totalmente bióticas. Va a competir, va a establecer relaciones de depredación, de parasitismo, eh, va a asociarse con otras especies, probablemente forme simbiosis, a lo mejor va a ayudar a que esta zanahoria disperse sus semillas o sus hojas o algo. Entonces, no se puede meter en el mismo estuche de abióticos y bióticos a los recursos y las condiciones, pero sí cumplen ciertas mayorías. Los recursos son en su mayoría bióticos y las condiciones son en su mayoría abióticas. Muchas veces no podemos manipularlas al 100%. Imagínense, si ustedes tienen una serpiente en su casa, pues le tienen que cuidar la luz, la temperatura, tienen que manejar sus condiciones abióticas mucho, pero eso a su vez requiere de mucho dinero y mucha tecnología. Es costoso. Y además de proveerles recursos, no siempre se pueden proveer los mejores recursos ni las mejores condiciones. Por eso los organismos cuando salen de su sitio de origen, pues no se desarrollan de la manera o de la mejor manera, de la manera que necesitan o de la mejor manera. Por ejemplo, hablemos de los eucaliptos. Los eucaliptos son estos árboles que vienen de eh, Australia, que los trajeron porque crecen en lugares sin mucha agua, pero resulta que las condiciones de Australia a México pues son un tanto diferentes. Entonces en Australia tenemos eucaliptos gordos, frondosos, muy bonitos, y en México tenemos eucaliptos, todos enclenques, que llueve ya ese aire y se caen. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que sacamos una planta de un lugar donde tenía todas las condiciones y recursos para sobrevivir y las trajimos a un lugar donde no se cumplen del todo y esa planta no se puede desarrollar de la mejor manera. Entonces no es nada más como que traigo bichos de África o bichos de Europa y aquí los tengo. No, hay que ver si sobreviven y hay que evaluar las interacciones bióticas que van a establecer con otros organismos porque o pueden morir debido a estas interacciones o pueden matar debido a estas interacciones. Que si se mueren, pues no importa, nada más gastamos nuestro dinero. Pero si matan a lo que ya estaba establecido, pues van a alterar al ecosistema de manera significativa. Y generalmente las introducciones nos hacen perder biodiversidad, que esas van a ser nuestras siguientes clases. Vamos a seguir hablando de condiciones, de recursos. Esto nos va a abrir la puerta a hablar del nicho, vamos a hablar de las introducciones, pero de momento quédense con esto de condiciones y recursos y sobre esto se trata la práctica de campo que ya tienen en la plataforma. ¿Ok? Cualquier duda, ya saben, me la pueden poner en los comentarios. Suscríbanse para que no se pierdan ningún video. Y revisen que ya los organicé en listas para que no anden viendo los de calidad del agua si no les interesan o viceversa.
Pero si les interesan, vean. Y hay una nueva lista de dudas random, que son dudas que me han ido preguntando y que voy a ir contestándolas en esta vía. Ya está ahí la de la vacuna del coronavirus. Ya está ahí también la de los cigarros electrónicos. Que la del coronavirus no me la hicieron ustedes, fue otra persona. La de los cigarros no recuerdo quién fue, pero sí fue de su grupo. Entonces es la lista de dudas random. Ahí lo que se les ocurra, mándenmela y en cuanto tenga una chancita yo con mucho gusto les contesto para que no se queden ahí con nada pendiente. Ok chicos, muchas gracias por escucharme, nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego.